Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión Ferrol. Hoy vamos a hablarles de unas jornadas que se celebraban la pasada semana en el concello de Ferrol, concretamente en el Salón de Actos de la Sociedad Galega de Historia Natural, en ese edificio ubicado en el barrio de Cali, de una jornada sobre, en concreto, un asunto que ha afectado durante los últimos años especialmente a la comarca de Ferrol, aunque también en otras zonas de España. Nos referimos al amianto. Esas jornadas, esos encuentros llevaban por título El amianto en Galicia y uno de los principales impulsores de estos encuentros fue el médico Carlos Piñeiro, que nos acompaña esta tarde. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues hablaba yo de esas jornadas, creo que, si no me equivoco, son las segundas jornadas de investigación social. En este caso se han centrado en el amianto en Galicia, ¿no? Como yo decía antes, ¿no? Sí, el año pasado sirvió para constituir el Foro Social Gallego del Amianto, que fue un poco el convocante de las segundas jornadas de este año. Y el próximo año ya estamos preparando una intervención cada trimestre, Sí. con 4 ponencias cada año diferentes, ¿no? Vamos a abordar el tema amianto, que va a coincidir con la Semana Mundial del Amianto. Después abordaremos la actividad física y la salud, donde convocaremos a todo el profesorado del área educativa para plantear las nuevas metodologías relacionadas con la promoción de la salud. Y la tercera va a ser la influencia del código postal en la salud. O sea que territorialmente vamos a demostrar de que se producen las desigualdades en salud en esta zona, en el área sanitaria de Ferrol, en función del lugar donde vives. Y después ya vamos a trabajar en temas específicos relacionados con un proyecto de investigación que habíamos iniciado el año pasado y que vamos a cumplimentar este año, en el 2016, que es el proyecto de evaluación de enfermedad profesional de los mariscadores a flote, ¿no? Que es una intervención de las personas que trabajan en el marisqueo a flote, es brutal, donde no puede haber ningún tipo de auxilio mecánico y que es todo a base de fuerza bruta, utilizando varas, rastrillos de 20, 30, 40 metros y bueno, pues sacando el marisco del fondo de la ría. Entonces vamos a trabajar sobre estos temas. Yo creo que ya los objetivos para el año que viene ya están marcados y los de este año nos hemos sobre todo basado en la cuestión del amianto por causa de la intervención que voy a tener dentro de 7 días en Bruselas. Sí. Y bueno, pues ahí participaremos en el grupo de estudio del Parlamento Europeo, el grupo de estudio independiente, que siempre se celebran unas jornadas específicas en la biblioteca del Parlamento Europeo con todos los parlamentarios europeos relacionados con empleo, salud y seguridad laboral. Y el día 18, esto sería el 17, el día 18 también, tendremos una entrevista con la diputada del Bloque Nacionalista Galego, Ana Miranda, y a su vez también con personas de la Comisión de Salud del Parlamento Europeo para transmitir específicamente la problemática de Galicia. El primer día 17, es la problemática de España en general. Bueno, ¿y qué objetivos se persiguen? Además de transmitir, el mero hecho de transmitir, Carlos, esa información, ¿qué objetivos perseguís? Quizá que se conciencien más las administraciones a todos los niveles. Sí, bueno, nosotros tenemos claro de que el próximo año vamos a hacer una gran campaña en Galicia desde el Foro Social Gallego del Amianto y lógicamente, Agavida está incluido en este Foro Social. Vamos a hacer una campaña de amianto cero en Galicia. ¿Por qué amianto cero en Galicia? Porque hay una directiva europea reciente de hace unos meses, de este año, donde se especifica de que el amianto
tiene que ser erradicado de Europa antes del año 2030. Primero se barajó la cifra de, bueno, pues el año 2023, ahora se habla del 2030, nosotros ya estamos prácticamente entrando en 2016 y nos van a quedar pues 14 años para que esto ocurra. No hay nada hecho, no hay nada hecho ni en Galicia ni en España. Y esto es lo que tendrán que articular los gobiernos, medidas que impliquen la erradicación del amianto y también los municipios, donde es fundamental el censo de edificios, diagnóstico de las zonas donde hay peligro de presencia de amianto y sobre todo teniendo en cuenta que el fibrocemento tiene una vida media de 40 años máximo. O sea, estamos hablando de que a partir de ahí, aunque el amianto del fibrocemento es no friable, o sea que no se disuelve en polvo, pero sí a partir de los 30, 40 años, y depende de los rigores climáticos, pues va a influir mucho en su deterioro y entonces ya pasa a ser un peligro. Entonces, por eso la directiva europea hace hincapié de que tiene que ser erradicado el amianto para evitar problemas medioambientales serios, tejados de uralita antigua. Estamos hablando que hasta el 2002 no se prohíbe el amianto en España y sobre los años 90 y mucho se deja de utilizar amianto en la uralita, pero lo que está claro es que el 30% de los tejados con uralita es amianto. Y entonces los bajantes, bueno, hay en la propia vivienda muchísimos motivos de presencia de amianto, pero también esto conlleva que en Francia, por ejemplo, hay una ley junto a la necesidad de realizar una serie de evaluaciones de tipo energético en la vivienda. Cuando se transfiere una vivienda o se vende un piso, hay que presentar un certificado conforme no tiene amianto esa vivienda. Y si lo tiene, tiene que asumir el coste de la erradicación del mismo. Entonces vamos a tener problemas, sobre todo de aplicación en 16 años o en 14 años en este caso, porque tendrán que disponer de los gobiernos de una partida presupuestaria económica que permita la ayuda también a las personas para hacer frente a esta situación. Y entonces, claro, esto es lo que vamos a plantear nosotros, aparte de la problemática de los enfermos del amianto que está ahí y que no existe ningún fondo de compensación de víctimas. Y de hecho esta directiva europea contempla la posibilidad de que exista un fondo europeo de compensación de víctimas del amianto, sobre todo de personas desprotegidas, donde los gobiernos no adoptan medidas adecuadas. Aquí en España no existe ese fondo, en Francia y en Bélgica sí. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es coordinar todos estos aspectos, conocer también sus puntos de vista y explicar nosotros lo que hemos hecho en la reunión del día 6 de este mes, ¿no? Que evaluamos de manera multidisciplinar, junto con los enfermos y la población que acudió, sobre todo del Sociedad Galega de Historia Natural, y personas, público en general interesado. La verdad es que fue un éxito de participación y entonces a partir de ahí hemos evaluado todos los aspectos relacionados con la gestión de residuos, con la incidencia de enfermedades, con la doctora Carmen Diego, de la unidad de asbestosis, con la problemática de identificación de la enfermedad por causa del prolongado periodo de latencia que puede alcanzar hasta los 40-50 años en el caso del cáncer pleural o mesotelioma, que es específico de la exposición al amianto. Y también, bueno, la problemática de cáncer pulmonar, asbestosis, y esto junto con las dificultades legales. Yo soy de los que discrepan sobre y así lo opinan los 250 expertos a nivel internacional del Colegio Ramazzini de Italia,
que es el colegio más importante de medicina laboral en el mundo, donde tiene que ser necesaria la justificación una vez que fallece la persona. Hay que realizar una autopsia y, de hecho, los únicos que han demostrado en Europa la relación causa-efecto ha sido la unidad de Ferrol, o sea, que del área sanitaria de Ferrol, del Hospital Arquitecto Marcide, con lo cual tenemos que reconocer el excelente trabajo que se ha realizado junto con los catalanes, que han individualizado y cuantificado los cuerpos asbestósicos, las fibras de amianto por gramo de tejido pulmonar después de fallecida la persona, y efectivamente se ha establecido una relación causa-efecto de exposición del amianto de los trabajadores de los astilleros y de la aparición de la enfermedad y causa de la muerte. Se puede decir que se ha avanzado mucho, Carlos, en los últimos años en cuanto a investigación, ¿no?, sobre este material, ¿no? Se ha avanzado en nuestra zona, en nuestra área, porque yo, por ejemplo, que voy a Bruselas a propuesta de la asociación APENA, de esa asociación de perjudicados y víctimas del amianto de Cartagena, ellos tienen problemas y desigualdades en el sentido de que no se asume como lo hacemos nosotros en atención primaria, no hay listado por parte de las empresas sobre las personas expuestas, con lo cual no se pueden realizar las valoraciones de posexposición y a su vez tienen un problema, es que no se hacen las autopsias, o sea que tampoco se puede demostrar esa relación causa-efecto. Entonces es un poco absurdo, pero es motivo para ir a Europa para exponer de que esas desigualdades en salud en España están ocasionando un grave perjuicio a las víctimas del amianto y a sus familias. Y aquí tenemos la fortuna, primero, de disponer de una comisión donde están representados sindicatos, la Asociación de Víctimas del Amianto y la Administración Pública, y hay una unidad de referencia. Es el único lugar de Galicia. Nadie se cree que solamente exista el problema del amianto en los astilleros, ¿no? Porque afecta a personas de fibrocemento, a personas que han trabajado en la construcción, que han trabajado pues con los automóviles sobre todo la presencia de amianto en los frenos, ha pasado a nivel del tema ferroviario. O sea, realmente hay muchos sectores afectados y curiosamente solamente ocurre aquí. Eso significa que aquí esto ha funcionado bien. O sea, que estamos hablando de que a nivel oficial, con datos del PIBISTEA, que es el sistema de seguimiento nacional que hay sobre afectados del amianto, el área sanitaria de Ferrol supone la tercera parte de los enfermos a seguimiento, activos y posexpuestos, que superan prácticamente casi rondan los 8.000 personas. Yo recuerdo hace muy pocos años que en un medio de radio habíamos hecho, junto con La Voz de Galicia, ¿no?, y Radio Voz, un debate hace ya en el año 2000, y resulta que se hablaba de que solo había 8 personas expuestas. Estamos hablando hoy día casi de 8.000 y además hay un infrarregistro, o sea que presumiblemente todas las personas que han pasado, que eran sobre 14.000 y que iban cambiando, modificando sus puestos de trabajo, seguramente se habla de 40 o 50.000 personas que han tenido contacto con el amianto, pues realmente solo se ha detectado hasta el momento y se hace un seguimiento de 7.500, 7.600 y sumando casi la totalidad unos 10.000 en todo este tiempo que ha transcurrido ya en más de una década, ¿no? Entonces este es un poco el problema que existe. Uno, un drama. Dos, una elevada tasa de mortalidad y de enfermedad en relación con los enfermos en esta área sanitaria, incluso a nivel europeo. Tiene una de las tasas más altas de mesotelioma, cáncer pleural, por 100.000 habitantes. Entonces, claro, estamos hablando de que ese número elevado por año, pues que antes era de 5 por año, ahora pasa a 7 por año,
de mesoteliomas. El mesotelioma es el cáncer, digamos, guía relacionado con la exposición al amianto. O sea que se habla de que a su vez por cada caso de mesotelioma puede existir 3-4 casos de cáncer de pulmón relacionados también con la exposición al amianto. Entonces es mucho más frecuente, por supuesto, el cáncer de pulmón. Lo que pasa que aquí siempre se busca una explicación de qué es el tabaco, ¿no? Es curioso que... Hay más motivos, ¿no? Sí, no, pero es el caso, se supone, más frecuente, ¿no? Ya. Pero en el ámbito laboral no. O sea, entonces, claro, si tú trabajas con exposición al amianto, lo lógico es que tengas, como es un carcinógeno para humanos, el amianto tipo 1, entonces lo lógico es que pienses de que es el amianto. De hecho, es el responsable en el ámbito laboral de la menor parte de un elevado porcentaje, casi más de un 30% de casos de cáncer de pulmón. Entonces, claro, esto es un poco la cuestión. A nadie se le plantea si era fumador. Es curioso, no se hace ningún estudio relacionado con el tema, ni se hacen biopsias, ni autopsias de tejido pulmonar, ni nada. O sea, se da por hecho. O sea, es curioso. Por el hecho de haber estado expuesto al tabaco, y sin embargo en el amianto no ocurre. Por eso yo comentaba antes de que el Colegio Ramazzini, todos los expertos en medicina laboral, y yo también me sumo a esta opinión, es que con una historia personal de exposición, una historia laboral de exposición al amianto, y con signos de enfermedad, pues sea asbestosis, cáncer de pulmón o cáncer pleural, o otras manifestaciones a nivel cardíaco también, y a nivel peritoneal, incluso cáncer de laringe, está ya asumido, aunque no figura ya en el decreto, pero tendrá que modificarse en un futuro, y cáncer de ovario, que es otra de las cuestiones que está planteando Europa también, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud. O sea que la mujer sobre todo incide como cáncer de ovario. Pues entonces lo que ocurre es que debería de ser suficiente la demostración fehaciente de la exposición de esas personas al amianto. En otros países se presentan los datos del aire que inhalaba la persona y tal. Aquí desaparecieron, ¿no? O sea, curiosamente era obligatorio realizarlos, pero aquí han desaparecido los datos, o al menos digamos que no se han hecho públicos. Y esto es importante, porque es cierto que hace muchos años la ley era más permisiva y que cada vez han ido restringiendo más el número de fibras por mililitro inhaladas. Ahora prácticamente ya se habla del 0.01 y en muchas ocasiones 0.1, no más de 8 horas. Y bueno, pues la verdad es que actualmente ya se tiende a decir 0. Entonces esto es un poco la situación, ¿no? Y claro, pues se demostraría de que una persona que ha trabajado en la construcción de un barco, bueno, que era prácticamente para el amianto, se usaba para aislar en todos los sentidos, las calderas, para los cuadros eléctricos, bueno, pues estaba prácticamente en los camarotes, en todos los lados de un barco. Pues estamos hablando eso de un montón de superficie de metros cuadrados, donde también se desconoce la importación exacta del amianto, porque en base al número de toneladas consumidas podemos hacer un cálculo estimativo de lo que ocurre, pero en Galicia no existen estos datos. En España sabemos que hubo sobre 2.600.000 toneladas, entre los años 60-80 fue el pico máximo de consumo, y aquí más o menos sobre los años 60-70 también ha sido un pico alto, pero a mayor exposición, mayor número de afectados. Bueno, sin duda el amianto un asunto importante sobre el que se seguirá investigando, y con esa información que vais a llevar a Europa, Carlos, seguramente se avance todavía más. Antes de terminar, te quería preguntar, Carlos, por otro proyecto que me comentabas antes, fuera de cámaras, que vais a llevar a cabo desde Narón, en este caso, sobre el cuidado de la salud, ¿no? Y las claves para que una persona pues mejore su salud, ¿no? Todavía más, si es posible, ¿no? Bueno, este es el mejor proyecto de investigación, el que yo voy a tener el honor de dirigir, ¿no?
y es a 10 años, es un proyecto a 10 años que empezamos a diseñarlo en abril de este año y hicimos unas jornadas de promoción de la salud relacionado con la actividad física y también con la nutrición y el impacto que podía tener en la población. Y entonces invitamos a un montón de expertos del Ministerio de Sanidad y de diversos lugares de Galicia para hablar sobre este tema. Bueno, pues ya hemos hecho un diseño que el Ayuntamiento de Narón ha aprobado recientemente, hace un mes, y donde yo figuro como coordinador técnico del proyecto, pero desde el centro de salud. O sea que en el área sanitaria se han preocupado de darle sobre todo solución desde la perspectiva de que una entidad pública sea la que en este caso coordina el proyecto. Y bueno, es un proyecto a 10 años de investigación donde vamos a intentar movilizar más de 20.000 personas. Que se dice pronto. Es el 50% de la población de Narón. Sí, exactamente. Y es uno de los estudios más importantes que se van a llevar a cabo en Galicia, sin duda, y en España. De hecho, ya somos, por parte del Ministerio de Sanidad, referencia nacional. De hecho, yo el día 25 acudiré a presentar el proyecto en Madrid, en el Ministerio de Sanidad, para todas las ciudades que participan en el tema, porque aquí también participa el Ministerio de Sanidad, la Federación de Municipios, Federación Española de Municipios, la gallega, y entonces se van sumando municipios a este proyecto y esperamos que en un futuro este proyecto de Narón sea uno de los ejemplos para todo el país, donde se pueda llegar a conclusiones. La primera etapa, los 3 primeros años, va a tener relación fundamental con la actividad física. Entonces, lo que pretendemos es poner en marcha un proyecto muy original, dirigido a todos los sectores de la población, desde pequeños a mayores, donde van a participar profesores de los colegios y todos los institutos de Narón. El Centro de Formación de Profesorado ya está también colaborando con nosotros y asesorándonos para desarrollar este proyecto. Y después también, bueno, pues tenemos un proyecto de promoción de la salud que va a permitir pasar a la ciudad de Narón dentro de 3 años a un proyecto internacional de la Organización Mundial de la Salud y retomar pues una serie de actividades a nivel internacional, intercambiando con las ciudades más importantes del mundo. O sea que yo creo que es uno de los proyectos que ha pasado desapercibido totalmente, eso que fue aprobado en un pleno, ¿no? Sí. Y que puede dar muchos resultados. Sí, yo creo que es uno de los ejemplos más importantes que tenemos. ¿Por qué? Porque hemos planteado una hipótesis diagnóstica muy interesante. Queremos demostrar de que por cada euro invertido en actividad física vamos a ahorrar 50 euros de gasto sanitario y por cada euro invertido en nutrición equilibrada vamos a ahorrar 100 euros de gasto sanitario. Entonces nosotros en 10 años seremos capaces de, como vamos a hacer un seguimiento de la población por grupos etarios, grupos de población, no solo prevenir desde el punto de vista de la actividad física, de la nutrición adecuada, de su riesgo vascular. Lo que vamos a conseguir es, primero, generar una cultura del movimiento y una cultura, sobre todo, de alimentación equilibrada, óptima en el concello, y de hecho va a repercutir en la disminución de enfermedades. Esperamos disminuir alrededor de un 60% de enfermedades crónicas en niños y niñas de Narón. O sea que lo demostraremos con datos y esto no se ha hecho nunca en España. O sea pues sin duda que la actividad física, como muchos otros hábitos, está más que demostrado que es beneficiosa para la salud y además luchar contra el sedentarismo yo creo que es fundamental. Sí, esta es una campaña fundamental, ¿no? Yo creo que el sedentarismo a día de hoy mata 2 millones de personas a nivel mundial. 2 millones de personas. Entonces, claro, tanto como el tabaco, incluso como otro tipo de exposiciones, ¿no?, relacionadas con la alimentación. Entonces, claro, lo que está clarísimo es que hay que tomar medidas y las medidas son de prevención. Y si queremos tener un sistema público sanitario sostenible,
lo más barato es prevenir. Pues Yo en enero, todos mis pacientes ya están preparados para salir a caminar conmigo antes del trabajo por la mañana. Vamos a hacer Camina con tu médico y vamos a hacer una serie de campañas de actividad donde va a haber una liga. Es la primera vez que lo comento, o sea, sí. que va a haber una liga de asociaciones de vecinos donde se va a intentar dar la vuelta al mundo, o sea, que van a ir sumando por grupos total de kilómetros recorridos, donde vamos a utilizar un sistema de registro a través de acelerómetros que nos va a permitir registrar la actividad física las 24 horas. No solo de lo que camina, sino también de lo que consume en su vivienda, a la noche durante el tiempo del sueño. Y eso lo podemos comparar después con otras personas que tienen enfermedades crónicas, y a su vez otra gran línea de investigación que desarrollaremos tiene relación con esto, que vamos a estudiar enfermedades crónicas, elegir 50 enfermos al azar, con grupo control, utilizando una metodología científica válida, y a partir de ahí conocer si el programa de actividad física y de nutrición que ponemos en marcha es eficaz o no. Seguramente que sea eficaz. Y seguiremos de cerca además ese proyecto. Carlos Piñeiro, se nos ha acabado el tiempo porque el tema realmente es interesantísimo. Te agradecemos mucho que hayas vuelto aquí a Televisión Ferrol. Muchas gracias a vosotros, porque parece que no hay mucho interés por estos temas, pero realmente, bueno, yo creo que es fundamental. O sea que gracias y nos veremos entonces. Pues nos veremos, Carlos. Gracias por comentarnos esos proyectos tan interesantes, y a ustedes también gracias por su atención. Ya saben que pueden ver este y otros programas en nuestro canal de televisión a la carta de YouTube. Nos pueden seguir por Facebook y en directo en nuestra página web tvferrol.es. Muy buenas tardes y hasta luego.